Amados hermanos, hermanas, pastores, amigos y todos quienes nos acompañan, sean muy bienvenidos a esta nueva edición de nuestro programa. Que la paz de Dios sea sobre sus hogares y su gracia abundante esté en sus familias. En la lucha contra la crisis sanitaria que aún enfrentamos, en diferentes lugares del mundo se ha venido trabajando en la búsqueda de una vacuna que ponga freno al virus que tanto nos ha afectado como sociedad. Se han investigado diferentes caminos buscando una fórmula efectiva que nos permita encontrar el antídoto para poner término a esta dura batalla que continuamos viviendo y podamos, por fin, volver a vivir en sociedad. De esta manera ya no seríamos controlados al acceder a un lugar público. Podríamos quitarnos las mascarillas, volver a reencontrarnos, abrazarnos y dejar atrás el temor al contagio y a sus nefastos efectos. En el ámbito espiritual, el ser humano vive también con una enfermedad letal llamada pecado, una dolencia que le mantiene separado del Creador desde que desobedeciera a la voz de Dios en el huerto del Edén, rompiendo la hermosa armonía existente en dicho jardín. El libro de Romanos nos dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Sin embargo, contamos también con la cura para este mal. Su nombre es Jesucristo. El libro de Isaías nos dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó con él el pecado de todos nosotros. Podemos leer también en la carta de los Romanos que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Es en el Redentor que tenemos esperanza para volver a tener comunión con nuestro amado Dios, quien, en su infinito amor y eterna misericordia, se ha acercado a nosotros para darnos vida eterna en su nombre, tal cual como dice la carta de los Efesios. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y más aún, no solo nos resucitó, sino que nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Aquellos que le hemos conocido tenemos esta seguridad en nuestras vidas, que en Cristo hemos sido hechos hijos de Dios Todopoderoso y su sangre nos ha redimido de todos nuestros pecados. A quien aún no le conozca, le invitamos a aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. Permita que Él entre en su vida y haga de usted una persona nueva, que viva sabiendo que hay para su alma una eternidad de gozo en la presencia de Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que nuestro amado Dios les bendiga. Mi Rey, nadie es como tú.
Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de adorar. Cante el Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea el Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar su poder, por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das. Cante el Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea el Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar su poder, por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das. Incomparables promesas me das. Incomparables promesas me das, Señor. A continuación, una reflexión en la palabra del Señor en la voz de nuestro hermano Pablo Matus. Buenas tardes, hermanos de la Iglesia Evangélica de Dios Pentecostal de Conchalí. Me siento muy honrado en esta tarde de poder compartir una palabra con ustedes. Saludo cariñosamente a nuestros pastores, a cada miembro de nuestra iglesia local y a todos quienes de alguna u otra manera verán este programa y podrán participar de manera virtual de esta reunión. Les quiero invitar a compartir un momento, una reflexión bíblica. Para ello, cito el libro de Amós, del profeta Amós, en el capítulo 7 y en el versículo 7 y 8. Le doy lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Me enseñó así: he aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo, y en su mano una plomada de albañil. Jehová entonces me dijo: ¿qué ves, Amós? Y dije: una plomada de albañil. Y el Señor dijo: he aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo, Israel, no lo toleraré más. Yo pienso que todos, de una u otra manera, hemos tenido conocimiento acerca de lo que es una plomada, ¿cierto? Es un cono invertido, sólido, que puede ser de plomo o de bronce, que tiene en su base amarrada una pitilla, y por efecto de la gravedad, cuando se deja suspendido, podemos tener certeza de que esa pitilla va a formar un ángulo recto con el suelo. Es una manera infalible usada desde tiempos antiguos para poder fabricar muros que estuvieran totalmente perpendiculares al suelo,
más que una wincha, más que cualquier regla para medir distancias, lo más efectivo y lo más infalible era, ¿cierto?, suspender la plomada, porque con eso se asegura, como les digo, que el muro forma un ángulo recto, o como se le llama en geometría, un ángulo de 90 grados con la superficie. Y se sigue usando, ¿cierto?, hasta el día de hoy, la plomada. Cuando se está construyendo un muro, se precisa un albañil que domine el oficio, sabrá que antes de comenzar a poner los ladrillos, o antes de poner o cuadrar el tabique, tiene que administrar la plomada para asegurarse que esté recto. Cuando el muro no está recto, cuando tiene cierta inclinación, es inmediatamente detectado por la plomada, porque va a haber una separación entre la parte superior de la pitilla y la parte inferior. Se va a ir abriendo un ángulo, lo que va a demostrar que no está recto el muro. Entonces, cuando un muro está chueco, cuando un muro no está cuadrado, va a producir problemas en toda la construcción. Cuando luego se quiera poner, por ejemplo, el suelo y se llega a esa esquina, entonces probablemente no cuadre lo que se ponga ahí abajo, puede ser una cerámica. Cuando se quiera poner el techo, nuevamente se empezarán a producir los descuadres, y en cada terminación que se quiera hacer, se va a notar que el muro no está perfectamente cuadrado. Puede estar muy bien pintado, puede tener un lindo adorno, pero si está chueco, si no está recto, en algún momento se va a notar. Esta es la comparación que hace este profeta Amós, esta lectura bíblica que hemos hecho en este momento, en el sentido de que Dios le dice a Amós que pondrá plomada sobre su pueblo. En el fondo, medirá cuán recto están las construcciones que ellos han hecho. Obviamente no se refiere a construcciones físicas, sino que se refiere a la conducta. Es por eso que este versículo nos invita a meditar en el concepto de rectitud. Y fíjese que este concepto de recto se traduce desde el original griego yashar, que significa recto, bueno o justo. Y la primera vez que se menciona en la Escritura es en el libro de Éxodo, cuando le dice el Señor a su pueblo: si escuchas atentamente la voz de Jehová tu Dios y haces lo recto ante sus ojos. Entonces luego viene una serie de bendiciones que están asociadas a una conducta de vida recta. Este concepto de rectitud puede ser o puede encontrarse en la Escritura de forma concreta o también de forma abstracta. Nos referimos de forma concreta cuando refiere a acciones humanas que están relacionadas con la justicia, con la santidad, o cuando están relacionadas con el ser bueno. Eso es lo que traduce la palabra como una persona que es recta de corazón. Y está asociada a conceptos abstractos cuando se refiere en forma más poética. Como dice, por ejemplo, la palabra dice, por tanto David, o por cuanto David había hecho lo recto delante de los ojos de Jehová. O cuando dice, vendrán con llanto, en el libro de Jeremías, en el capítulo 31, en el versículo 9, vendrán con llanto, pero con consuelo los guiaré y los conduciré junto a arroyos de aguas,
por un camino parejo o por un camino derecho, en el cual no tropezarán. En el sentido abstracto, cuando se refiere a ordenanzas o a una forma de caminar o de conducirse en la vida, o cuando refiere a las ordenanzas que Dios da. En Nehemías 12:23 dice: Nehemías agradeció a Dios por darle sus rectas ordenanzas. Ese es un concepto abstracto, es decir, no lo podemos ver. No lo podemos imaginar con algo concreto, con una figura concreta. Una ordenanza recta tiene que ver con que las ordenanzas que Dios muestra no tienen fallas, no están chuecas, no están desviadas. Por eso dice la palabra del Señor que Él es inmutable y que en Él no hay cambio, no hay sombra de variación. Dice: descendiste sobre el monte de Sinaí en Nehemías y les hablaste desde el cielo, les diste decretos rectos, instrucciones fieles, leyes y mandamientos buenos. Por eso que podemos asociar el ser recto al ser justo, al ser bueno. Por eso cuando le digo que se refiere a algo concreto, se refiere a la conducta humana, cuando les dice Dios es la pauta de justicia para su pueblo, bueno y recto es Jehová. Por eso Él enseñará a los pecadores el camino por el cual deben andar. Es decir, el ser recto de corazón tiene que ver con una conducta que revele una imitación de los atributos de Dios, que están, ¿cierto?, o son conocidos por nosotros a través de su palabra. Y el ser recto de corazón es algo que nace justamente desde nuestro corazón. Desde ahí parte nuestra rectitud. Podríamos hacer un símil con lo que hablábamos al principio acerca del muro. Un muro puede estar muy bien pintado, puede tener un lindo cuadro, puede estar bien ornamentado, y puede parecer a la vista de cualquier persona que entra a nuestro hogar o a cualquier persona que ve ese muro, puede parecer un muro perfecto, puede parecer un muro que está en excelentes condiciones. Generalmente la gente común no se dará cuenta de las imperfecciones o las cosas descuadradas que puedan haber en una construcción, a no ser que sean muy evidentes. Pero quien es maestro, quien conoce del tema, solamente mirará una vez y se dará cuenta de inmediato que habrán descuadres. Cuando nosotros construimos cosas en nuestra casa sin recurrir a un maestro, como lo he hecho yo en más de alguna oportunidad, cuando viene mi familia o alguien querido para nosotros, dicen qué lindo que quedó, qué lindo que está. Pero cuando viene un maestro dice de inmediato: esto está chueco. Porque aquel que es experto podrá notarlo y lo podrá verificar cuando ponga la plomada. Y lo mismo pasa con nosotros, con nuestro corazón, con nuestra conducta. Porque a través de nuestra forma de hablar, nuestra forma de vestir, nuestra forma de saludar, podemos aparentar una vida que es recta. Pero la verdadera rectitud y la verdadera santidad de nuestro corazón, solamente Dios la conoce. Por eso dice su palabra que Jehová no mira lo que mira el hombre, porque Él pesa los corazones. Es por eso que es muy importante que nosotros aprendamos o procuremos ser rectos desde nuestro corazón, no preocupándonos tan solo de lo que las personas puedan juzgar a partir de lo que ven de nosotros. Las personas pueden juzgar de nosotros una vida correcta, una vida aparentemente perfecta, una familia linda, una familia bien constituida, pero dentro del hogar y más aún dentro del corazón, Dios conoce si vivimos o no en rectitud. Por eso decía el rey David, que citamos hace poco un versículo donde dice que David había hecho lo recto
delante de los ojos de Jehová. En algún momento él se equivocó, torció su camino, el muro o las construcciones de su vida se volvieron chuecas y él cayó en un pecado grave. Y cuando él se arrepiente y cuando él ruega a Dios que lo perdone y que lo restaure, él dice: esconde tu rostro de mi pecado y borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. En otras palabras, vuelve a ser lo que era antes. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Puede ser que lo interpretemos como: derriba los muros que están chuecos. Derriba esa etapa de mi vida que yo construí y que todo lo que ocurrió después de eso fue descuadrado, fue feo. Renuévalo, derríbalo y vuelve a construir muros rectos delante de mí. Aquí tenemos una enseñanza tremenda, una petición de parte de Dios, un llamado de urgencia para el pueblo de Israel. Estoy harto de ustedes, estoy harto de sus apariencias, de su justicia, de su política, de su forma de proceder. Tal vez unos a otros se felicitan, se reconocen y creen ir por buen camino, pero se han olvidado de mi palabra. Entonces yo pondré plomada sobre ustedes. Yo soy el experto, observador. Yo conozco cómo son las cosas. Y yo tengo una plomada, y esa plomada que el Señor tiene es su palabra. Y a través de esa plomada yo me daré cuenta y les comprobaré que ustedes tienen una vida que es torcida y que no es agradable dentro de mí. Dice: y el Señor dijo: he aquí yo pongo plomada albañil en medio de mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Más allá de hablar de la historia de Israel, que la conocemos muy bien, yo pienso que es importante que lo apliquemos también en nuestra vida, porque hay cosas que nos ocurren y que no dependen de nosotros. Las estaciones del año, las lluvias, las sequías, los problemas que han ocurrido afuera, los problemas sociales, esta pandemia que nos ha tenido durante tanto tiempo encerrados, son cosas que no dependen de nosotros. Pero la construcción de nuestros muros es de total y absoluta responsabilidad nuestra, porque no es el gobierno, no son las personas de afuera las que interfieren y nos condicionan a construir de determinada manera. La decisión de ser recto es de absoluta responsabilidad de nosotros. Y muchas veces en nuestro caminar a través de la vida vamos tomando malas decisiones, o nuestro carácter nos hace construir de manera chueca, de manera desequilibrada. Hay cosas en nuestra vida que en apariencia pueden parecer rectas y que los demás juzgarán de manera recta. Pero el Señor conoce nuestros corazones y hay muchas cosas en nosotros que a través de los años están torcidas. El problema es que nosotros, cuando comenzamos a tener conciencia de pecado en nuestra juventud o tal vez adolescencia, ahí es donde nosotros comenzamos a construir de manera chueca, por así decirlo, y pasan años en que nosotros no corregimos esas construcciones que están mal hechas. Tal vez no son tan graves, tal vez no van a hacer que la casa se caiga, o con una buena pintura o un buen adorno la gente no lo notará. El problema es que nosotros construimos sobre muros que están chuecos, y todo lo que se construye sobre esos muros chuecos también va a estar chueco, no va a estar perfecto, no va a estar recto delante de Dios. Entonces, en algún momento Dios pone plomada. Y yo creo que siempre Dios está poniendo plomada sobre nuestra vida. Siempre nos está invitando a enderezar nuestros caminos.
Lo digo porque nosotros tenemos la palabra y la palabra de Dios es la plomada. Y es tremendo porque a veces nosotros construimos muros que están chuecos porque están hechos con falsedad o porque están hechos bajo alguna traición, bajo alguna mentira, bajo alguna conducta propia del orgullo, de la soberbia, y que Dios en su misericordia nos permite continuar y muchas veces Él no descubre lo que nosotros somos por amor a nosotros mismos. Pero en nuestra intimidad es necesario que nosotros analicemos las cosas que no están bien y las enderecemos. El poner plomada sobre los muros con los cuales nosotros construimos nuestra vida, que es, ¿no es cierto?, comparar nuestra vida, nuestra conducta frente a lo que es la palabra del Señor, involucra una decisión. Cuando hay una construcción que está chueca, no se puede seguir construyendo sobre ella. Y un muro chueco no se arregla tan fácilmente. Por ahí, cuando se requiere arreglar un poco lo que está malo, los maestros usan terminaciones. Se pueden tapar ciertas cosas con un buen cerámico o con una capa de yeso. Pero cuando se trata de Dios, Dios no actúa en nosotros poniendo parches, ni permite que nosotros vivamos de apariencias. Él no adorna nuestra vida con la religiosidad o con la pulcritud que nos puede entregar el Evangelio, o el tener un lenguaje cristiano o ser usuarios de amenes. Él demanda en nosotros derribar esos muros que están chuecos y construirlo todo nuevo. Así se lo dijo al profeta Jeremías cuando lo llevó a la casa del alfarero. Y la vasija no quedó como él quería, y entonces la derribó, la destruyó, la quebró completamente y la hizo de nuevo. Y lo dice en el Nuevo Testamento: he aquí, el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y son todas hechas nuevas. De manera que Dios no construye sobre muros que están falsos. Dios no construye con muros que están agrietados ni chuecos. Él derriba esos muros y los hace nuevos, y le pone plomada y los edifica en la rectitud de su palabra. Por eso que nosotros nos vemos enfrentados muchas veces a situaciones críticas en nuestra vida, dolorosas. Pueden ser enfermedades, pueden ser un pecado, puede ser un conflicto o una traición. Momentos o puntos de inflexión en nuestra vida en los que tenemos que, tocar con nuestra nariz el suelo, ser humillados, para poder entender y reconocer que nuestra vida está falta delante de Él. Y esas situaciones no se originan porque Dios no nos ame, no se originan porque Dios haya dejado de estar con nosotros, sino que debemos entender que nuestro Dios nos ama profundamente, y en algún momento Él pone plomada en nuestra vida porque Él quiere construir algo recto y algo mayor dentro de nosotros, para poder bendecirnos y para poder agrandar nuestra construcción, para poder ensanchar nuestras tiendas, nuestros territorios, para que nuestra visión en el Evangelio se amplíe y nosotros podamos extender la bendición que Dios nos ha dado y la visión que Dios nos ha dado. Él precisa construir sobre muros rectos. Y entonces Él tiene que derribar cosas que están malas en nosotros, por nuestra cultura, por nuestra crianza, por nuestros errores de juventud, por nuestro carácter, por aquellas cosas que vienen arraigadas en nosotros y que poco a poco Dios las va transformando. Y siempre que nosotros seamos sometidos a una prueba, Dios estará derribando muros, y siempre eso será de bendición para nosotros. Para el que es sabio y para el que entiende el propósito que Dios tiene con su vida, eso sí o sí terminará siendo una bendición.
Es por eso que nosotros cuando edifiquemos, y me refiero a que cuando nos vayamos conduciendo en nuestra vida, debemos procurar que esta vida sea recta, no al ojo del hombre. Hay construcciones que se hacen al ojo y las personas se paran un poco de lejos y lo miran y dicen, sí, se ve derecho. Hay que enderezarlo un poquito, pero se ve derecho. El que es experto tomará la plomada o usará un nivel y se asegurará de que las cosas no se vean rectas al ojo, sino que realmente estén rectas. Nosotros debemos construir una vida recta no a los ojos de los hombres, no construir una vida recta al ojo, una vida que se vea recta, que tiene algunos pequeños desajustes, pero no importa, se ve bien. Más bien debemos construir nuestra vida al ojo de Dios, porque a través de su palabra, Él nos presenta la plomada perfecta. Es importante que nosotros vivamos una vida recta delante de Dios, porque eso nos asegura una vida bendecida y nos asegura caminar en el propósito de Dios. Nunca Dios va a permitir que estemos en un propósito si nuestra vida está chueca. Nunca Dios va a permitir que nosotros revelemos su gloria o seamos usados para su gloria de la manera plena que Él ha determinado para nosotros, mientras nosotros vivamos o tengamos en nuestra construcción muros chuecos. Podemos tener una fachada perfecta, podemos tener una fachada recta, pero cada muro de nuestra casa debe ser recto delante de Él. Siempre van a haber momentos en que Dios ponga plomada. ¿Recuerda usted a ese gran rey que había hecho con su vida y con el reinado lo que había querido? Había profanado el templo y había hecho muchas cosas desagradables delante de Dios. Y en algún momento apareció una mano escribiendo en un muro. Y él se espantó. Él no entendió lo que eso decía. No entendió la palabra, no entendió la plomada. El profeta Daniel se lo tradujo. Y le dijo, tú has sido pesado en balanza y has sido hallado falto. En esa misma hora, él fue muerto y su reino le fue quitado. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Que Él derribe nuestros muros, pero que nos volvamos a levantar. Y que podamos decir, como decía el apóstol Pablo, derribados, pero no destruidos, en angustias, en aflicciones, pero siempre volviéndonos a levantar. Si de alguna manera usted atraviesa por un momento crítico, sería bueno que pensara que tal vez Dios quiere destruir muros de orgullo, de envidia, de amor al dinero, de idolatría, de mentira, de amistades que no le convienen, de relaciones que son poco saludables, y que Dios precisa que usted las derribe para poder renovar un espíritu recto. Es importante también que esa plomada la usemos como iglesia, que siempre nos mantengamos firmes y fieles a la palabra, al verdadero evangelio, que no vendamos el evangelio por un discurso que parezca más lindo para el mundo. El gran predicador Whitefield decía, prefiero que en mi iglesia hayan 3 que sean rectos de corazón, antes que hayan 50, cuya vida sea una vergüenza y sea motivo de burla para el evangelio. Usted se dará cuenta hoy en día cuántos se burlan de los cristianos o cuántos hablan a veces con razón, porque muchos cristianos hoy dan motivos para que el mundo hable mal de ellos. Qué importante es ser rectos. Hay una canción preciosa de Marcos Vidal que dice, yo te pido solo una cosa y nada más, que yo jamás traiga vituperio a tu nombre ni al evangelio, que yo pueda ser recto delante de ti. Amemos tener una sed de realidad, no vivir una vida de apariencia. Y es mejor reconocerse aquí en la tierra y decirle, Señor, mi vida está chueca. Así ha sido conmigo. En muchos momentos de mi vida he tenido que ser derribado por Dios. He tenido que ser derribado por mi carácter. He tenido que ser derribado
por las malas decisiones, pero me siento bendecido de saber que puedo caminar en su propósito. La plomada de la palabra destruirá nuestra propia justicia, nuestra vanagloria, nuestra vida descuidada, nuestra religiosidad, y finalmente renovará un espíritu recto dentro de nosotros. Al fin del tiempo, Dios usará también una plomada sobre esta humanidad. Será juzgada, y ahí cada uno tendrá su consecuencia. Por eso que es tan importante que nosotros vivamos una vida recta de Él, delante de Él. Si quisiéramos explicar este concepto a personas sordomudas, por ejemplo, ¿cómo le explicamos a ellos qué es ser recto y qué es no ser recto? Podríamos tomar una hoja en blanco, tomar una regla y tirar una línea perfectamente derecha. Y en contraparte tomar el lápiz y dibujar una línea llena de curvas, una línea sinuosa. ¿Qué es ser recto delante de Dios? Caminar en línea recta, caminar derecho, amparado por su palabra, caminando en su voluntad y no en nuestras propias decisiones. Dice su palabra que hay caminos que al hombre le parecen rectos, le parecen buenos, pero su fin es de muerte. Vivir una vida sinuosa, una vida llena de curvas, es atrayente para el mundo. Es adrenalínico, los vicios, el poner en riesgo la vida, las fiestas, las pasiones, los deleites de la carne llevan al hombre a vivir una vida sinuosa, una vida llena de riesgos. El que camina recto vive una vida de paz, de tranquilidad delante del Señor. No ama las pasiones, no ama la adrenalina, sino que ama la rectitud de su palabra. Finalmente, es porque ha entendido que la vida, la verdadera vida, es la que se vive con Cristo en la eternidad. Cuando despertemos de este sueño que habla el apóstol Pablo a los romanos, despertemos de este sueño, de esta noche que es oscura, que está avanzada, y despertemos a la mañana gloriosa, donde aparecerá el sol de justicia, y Él bendecirá a los que han sido rectos de corazón y han guardado su palabra. Que el Dios de paz les bendiga, que hagamos nuestra la oración del rey David. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí.
Señor, gracias por esta palabra, gracias por su amor, gracias por su misericordia. Yo invoco una bendición sobre ella y sobre cada uno de los que la vaya a escuchar. Señor, derriba de nosotros aquellas cosas que están chuecas, que están torcidas, y renueva, Señor, un espíritu recto dentro de nosotros. Permite, Dios mío, que siempre nos guiemos por tu palabra, que nos aferremos a ella, porque ella es lumbrera a nuestro camino. Porque por muy torpe que seamos, Señor, si andamos por este camino recto, entonces no nos vamos a extraviar. Bendice a mis hermanos, a todos aquellos que de una u otra manera están sufriendo un momento de crisis, un momento de debilidad, un momento de prueba. Señor, ayúdales para que en estos momentos esos muros que pueden ser de orgullo, de soberbia, de envidia, de rencor, de pecado, de pasiones humanas, sean derribados. Y así como el oro es purificado, nuestra fe sea purificada y podamos vivir rectamente delante de ti. A ti sea la gloria, la honra, la alabanza. En el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Esta fue una producción de la Iglesia Evangélica de Dios Pentecostal de Conchalí. Le invitamos a seguirnos cada jueves en nuestro culto en línea a través de Facebook y cada domingo a través de nuestro canal YouTube. Para más información, visite nuestro sitio evangelica.cl. Que nuestro amado Dios les bendiga.